Muchas veces seguramente escucharon esta frase que dice, es mejor una paz mala que una guerra perfecta. Se atribuye esta frase mucho a Miguel Cervantes, el que escribió Don Quijote de la Mancha, ya que especialmente en la segunda parte, Cervantes desarrolla reflexiones sobre eh, que la paz es un bien superior y que enfrenta cualquier tipo de guerra que puede ser, digamos, uno de los males peores que existen en la humanidad. El problema está que muchas veces utilizando esta frase se han llegado a conclusiones muy equivocadas y hoy en este programa más que nada quiero enfocarme en cuando nosotros queremos empecinarnos con hacer tratados de paz que son malos, esto puede conllevar a un mal peor. Y justamente para esto vamos a ver unos ejemplos en la historia. Entonces nos vamos a remontar primero principal a 1938. ¿Qué pasaba en esa época? Estamos hablando de el Acuerdo de Múnich, cuando se encuentran los líderes de Alemania, en ese momento Adolf Hitler, y también Neville Chamberlain, el líder británico, en el cual toda Europa estaba con un trauma de lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial y querían hacer todo lo posible por no llegar a una segunda. El mismo pueblo francés, por ejemplo, también tenía tanto trauma de lo que había pasado en su propio territorio en la Primera Guerra Mundial que realmente prefería cualquier tipo de acuerdo y no volver a lo que sería no más guerras, no más conflictos. De todas formas, Hitler, que en esa época todavía no estaba convencido de cuánto poderío militar tenía, de cuánto realmente podía enfrentar a los países europeos, entiende que con recibir en esa época lo que exigían eran la anexión de los Sudetes, ¿no? Entonces Hitler entiende que cuando le dan los Sudetes fue no una señal de querer la paz, de querer llegar a entendimientos, una señal de fortaleza, sino justamente una señal de debilidad. Cuando Chamberlain vuelve a Londres hablando de paz para nuestros tiempos con ese papelito tan conocido, Hitler vuelve a su casa entendiendo que Europa va a hacer todo lo posible por aceptar con tal de no ir a un conflicto. Entonces, solamente un año después, empieza la invasión de Polonia, lo que termina en lo que sería la Segunda Guerra Mundial, una guerra peor que la primera. Entonces este es el primer ejemplo de cómo no cualquier paz es mejor que un conflicto. Pero vamos a ir por otros. El segundo ejemplo lo tenemos en casa, aquí en Israel. Cuando se llegaron a hacer los tratados de Oslo entre el 93 y el 95, todo venía bajo un ámbito de paz, prosperidad, confianza mutua, donde también Israel debería reconocer la creación de un Estado palestino, o sea, digamos que Israel vendría a reconocer que los palestinos se merecen un Estado, pero por el otro lado también los palestinos deberían reconocer la creación y que existe el Estado de Israel. O sea, un reconocimiento mutuo, disponibles ambos lados de convivir como, con sus vecinos. Y sin embargo, todo esto no atacaba el problema de raíz, ya que las ideas fundamentalistas continuaban, las ideas terroristas continuaban. Y de hecho, organizaciones como por ejemplo Hamas continuaron haciendo atentados muy fuertes. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el atentado en Betlid, donde llega un terrorista de Hamas, varios, perdón, terroristas de Hamas. Uno de ellos se explota en una estación de autobús y
cuando llegan grupos de rescates y más personas que quisieron ayudar, llega un segundo terrorista y también se explota. La idea también era de un tercer terrorista, pero ese no llegó a ese lugar. Vamos a hablarlo en otro video. Pero en fin, eh, se radicalizó muchísimo más esta organización Hamas, mientras que la nueva autoridad palestina, que era ex OLP, donde también concluían sus miembros Fatah, lideradas por Yasser Arafat, llevaban un discurso doble, porque en inglés tenían el discurso de que querían la paz, prosperidad, pero en árabe hablaban de resistencia, hablaban de que el conflicto no terminaba. Yasser Arafat mismo en árabe, en esa misma época, hablaba totalmente diferente. Todo era una forma de conseguir reconocimiento internacional y hasta israelí, porque Israel reconoce la autoridad palestina de repente, pero al fin y al cabo ellos no cumplen su lado. En las escuelas palestinas que están bajo la autoridad palestina no se enseñaba que hay un vecino llamado Israel, que ellos tienen la obligación también de reconocer este Estado como un Estado judío que existe, sino que siguen hablando de una ocupación sionista. O sea que realmente esto fue un tratado sin un control. Fue un tratado que al fin y al cabo llevó una ola de atentados mucho más fuerte, con miles de israelíes asesinados después en atentados terroristas, ya que esto dio también mucha ayuda desde Yasser Arafat hasta ahora a las organizaciones terroristas a armarse mucho más con contrabando y con infraestructura por parte de la autoridad palestina, que uno de estos contrabandos, por ejemplo, fue el del barco Karim A, que fue interceptado por el comando Shayetet 13, el comando, digamos, como el Navy SEALs, pero israelí, que detuvo este barco y llevaba toneladas de armamentos. En su momento, la misma administración Bush declaró que esto ya es un ejemplo de que Yasser Arafat en ningún momento buscaba convivir con Israel, sino solamente atentar contra el Estado judío. Pero bueno, tenemos más ejemplos y también cerquita. Si hasta acá el video te está gustando, apretale a ese botoncito que dice like. A mí me ayuda muchísimo. Puede ser que a vos no te sea un gran esfuerzo, espero que no. A mí me ayuda muchísimo. Además, suscríbete para que de esta manera puedas tener más y más actualizaciones de los videos que estoy subiendo, más que nada los encuentros en vivos que son súper importantes porque hablamos de lo que está pasando en ese mismo momento. Y si te gusta leer análisis de manera más profunda y también si querés formar parte de este proyecto, si crees realmente en lo que estoy haciendo en esta plataforma y si me conoces en otras plataformas también, como por ejemplo en Moquet Bitajón, te invito a que formes parte de esto y podés suscribirte en Buy Me a Coffee o podés invitarme un cafecito también o muchas otras formas que tenés para apoyar el proyecto y que de hecho de esta manera también vos mismo seas parte. Así que mientras tanto podés hacer suscripción en YouTube, suscripción en Buy Me a Coffee y dale, seguimos. Otro ejemplo importante es el de la retirada del ejército de Israel en el sur del Líbano en el año 2000. El ejército israelí estaba en el sur del Líbano combatiendo contra miembros de Hezbollah por ya más de una década. Y esto ya era una frente de desgaste importante donde semanalmente se publicaban soldados israelíes caídos. Y esto lleva un descontento social más que nada por parte de las madres de los soldados caídos. Entonces Ehud Barak, una de sus promesas también de campaña, fue acabar con este frente, directamente retirarse del sur del Líbano y este vacío lo llena nada más y nada menos que Hezbollah, con más y más tropas, además que en esa época también estaba el ejército del sur del Líbano, que era un ejército de libaneses, pero apoyado y creado por Israel para mantener justamente este frente. Y cuando Israel se retira del sur del Líbano, simplemente fue una traición total. Ellos quedaron totalmente desprotegidos
Hubo varias masacres luego. No solamente esto, sino que también Hezbollah se acreditó esto como que un país, perdón, una organización que no tiene fuerza aérea, que no tiene fuerza naval, que no tiene tanques, eh, con operativos de milicias, con operativos de terrorismo, logró vencer al ejército invencible israelí, el cual no había perdido casi nunca ninguna batalla. Eh, por primera vez se ve al ejército israelí escapar, según sus palabras, retirarse. Y esta gran victoria también hasta lo ve Yasser Arafat, líder de la Organización Libre Palestina. En su época pasó a ser la autoridad palestina. Yasser Arafat ve esto, ve que desde el camino de la yihad, desde el camino del terrorismo, se puede conseguir más victorias y luego se desata inmediatamente después la segunda intifada en Israel, el segundo levantamiento según los palestinos, y empiezan olas de ataques terroristas donde hombres bombas se explotaban casi día por medio. Hay meses, por ejemplo en marzo del 2002, que se explotaban dos terroristas por día. Entonces vemos que también ahí falta un común denominador, que es tratar los problemas de raíz. Tenemos un ejemplo más y vamos a hablar en la conclusión sobre cuáles son estos problemas de raíz. Un último ejemplo es el retiro unilateral de Gaza. Cuando Ariel Sharon toma la decisión de que Israel se retire, o sea, todas las comunidades israelíes que estaban en la franja de Gaza se retiren de la franja, esto, digamos, como una muestra de disposición de negociaciones, una muestra de decir que queremos llegar a un acuerdo de paz por tierra. Eh, Esto lejos, había planes de construir la Singapur del Mediterráneo también. Se metió muchísimo dinero para apoyar a los palestinos en Gaza. Y sin embargo, lo que recibimos a cambio era que Hamás tomara el poder en la franja de Gaza. Y recién después que Hamás toma el poder de la franja de Gaza, esto pasó a ser un terreno de conflicto que llevó a Israel a tomar la decisión de cerrar fronteras, también de hacer un cierre marino, porque muchos dicen que Hamás toma el control por culpa de este tipo de acciones israelíes, que en realidad no, están confundiendo lo que pasó realmente. Lo que pasó realmente es que se, se dio muchísimo dinero a los palestinos para crear la Singapur del Mediterráneo, y sin embargo todo se fue al terrorismo y nos llevó a conflictos en el 2008, en el 2011, 2012 y así 2014 también, donde se encontraron túneles terroristas que llegaban hasta los mismos kibutzim, que finalmente en el 2023, 7 de octubre, los terroristas de Hamas cometen estas masacres, algo nunca visto en la historia israelí, y creo que el peor atentado terrorista de la historia moderna de los países occidentales, incluyendo también el 9/11 de Estados Unidos, ya que si nosotros hacemos una comparación de población per cápita que murieron en Estados Unidos y en Israel, vemos que el daño en porcentaje en población es mucho más grave, y además la forma en que se hacen esos asentados, ¿no? Y con esto llegamos a lo que sería el común denominador de todos estos tratados. Este sentimiento de querer llegar a cualquier tipo de acuerdo con tal de no enfrentar una amenaza potencial, una amenaza en crecimiento, lo que genera es justamente
que estos organismos solamente tengan más hambre, más ambición, más esperanza de poder generar más y más y más ganancias con este negocio que es el terrorismo, generar ese miedo, que la población, que los líderes, que los mandatarios tengan que enfrentar también a su propia población y decirles lo mejor es salir ahora a combatir, y porque si dejamos crecer este mal vamos a pagar mucho más caro, ya que también un país para tomar la decisión de ir a combatir necesita el apoyo del público, el apoyo de su población. Entonces, este es el dilema, ya que nosotros muchas veces, yo me acuerdo allí por el 2013, cuando un compañero mío me dijo, todo el tiempo estoy escuchando sobre la amenaza iraní, la verdad que ya no me importa la amenaza iraní. Yo quiero terminar el fin de mes, yo quiero que se traten otros tipos de problemas que tenemos aquí en Israel. ¿Qué me importan los iraníes que están a más de 2000 kilómetros de acá? Y se entiende, porque las cosas cuando están tan lejos no se sienten y uno dice, ¿por qué me voy a poner ahora en conflicto con tal y tal? Ellos están en Gaza, aquellos están en el Líbano, ¿para qué hacer esto, no? Lo mismo pasaba allí a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, diciendo, ¿qué quieren? Los Sudetes, ¿qué quieren? Tal y tal territorio. Démosles que se unan, que se junten todos los pueblos germanos, si eso es lo que quieren. Pero ahí está el problema, que nosotros mismos nos vendemos un relato que no existe, ya que lo que ellos demandan está basado en varios niveles, ¿no? Pueden demandar algo inmediato, pero también tienen un objetivo final. Entonces, si ellos demandan tal terreno, pero el objetivo final no es llegar a un acuerdo, sino la destrucción de tu país, entonces no se puede negociar. En- con lo que quiero llegar a que ustedes aquí entiendan es que no es un mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Es mejor tratar los problemas de raíz para que cualquier tipo de acuerdo no venga a eh, ser contraproducente contra tu propia existencia en el final. Por así decirlo, eh, es mejor estar en un conflicto que puede ser desgastante y no estar en la sensación utópica de que llegaste a un acuerdo y que estás bajando tu guardia y al final te van a atacar por sorpresa. Eso podemos tener varios ejemplos también en el Islam mismo de cómo, por ejemplo, les invito a estudiar cómo el profeta del Islam, Mahoma, conquista la Meca. ¿Qué tipo de acuerdos hacen con los habitantes de esta ciudad y cómo él mismo viola los acuerdos de cese al fuego por años eh, para de esta manera conquistar esta ciudad? Con esto entendemos que una cosa es lo que te están pidiendo al corto plazo y dónde quieren llegar. Entonces espero que simplemente con esta reflexión y con estos ejemplos podamos abrir un debate y de esta manera voy a leer qué piensan ustedes, con qué reflexiones se quedan. Puede ser que algunos piensen algo totalmente diferente, puede ser que otras personas estén de acuerdo conmigo, pero yo no busco que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, sino busco abrir un poco el pensamiento. Hay personas que estudian la historia desde la universidad o desde las escuelas donde le ponen un relato un poco diferente y muchas veces no se escuchan todas las partes. Eh, yo sí les quiero decir que la vida real es diferente. Y en la vida real las cosas tienen que ser más claras, porque cuando uno toma una decisión que es incorrecta, finalmente los, nuestras generaciones venideras son las que pueden pagar las consecuencias. Eh, Se entiende con esto también de que tenemos prohibido contarnos un relato
que esté tan separado de la realidad, ya que al fin y al cabo tenemos que estar despiertos y estas decisiones no pueden tomarse bajo sentimientos, sino bajo una cabeza fría, donde tenemos que tomar todos los escenarios que pueden pasar, pero lo más importante es llegar a la raíz de los problemas. Que tengan todos un buen fin de semana, espero que les guste el video, si les gustó lo pueden compartir.